Bienvenidos a la unidad 7 de pediatría. En esta unidad vamos a tocar la parte de neurología con los temas de crisis convulsiva, traumatismo cráneoencefálico en paciente pediátrico y meningoencefalitis infecciosa. Empezamos. Hablando de lo que son las crisis convulsivas. Son descargas anormales excesivas de las neuronas corticales, que estas van a acompañar con alteraciones motoras sensoriales y que van a tener repercusiones en el estado de la conducta, ¿no? Como clínica va a depender de la localización en la que se hagan estas descargas eléctricas o epilépticas a nivel de la corteza y así como la extensión y el patrón de propagación. Va a haber, después de una crisis convulsiva, un periodo de confusión, va a estar seguido por periodos de confusión, irritabilidad o fatiga, que se llama o es llamado un periodo postictal. Como vemos en imágenes, acá tenemos un electroencefalograma normal con en la parte superior. En el electroencefalograma con una crisis epiléptica parcial, donde se encuentra focalizado en uno de las áreas del cerebro. Y cuando hablamos de un electroencefalograma con una crisis epiléptica generalizada, vamos a ver que hay alteración a nivel de todas las ondas electroencefalográficas. ¿Cuál es la forma de diagnosticar? Vamos a analizar primeramente todo lo que son los factores desencadenantes que puedan haber producido este tipo de alteraciones a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, en los casos de fiebre, en infecciones, en enfermedades sistémicas agudas o en casos de que ya haya tenido una historia de una enfermedad neurológica previa, traumas. Muchas veces es secundario a ingestas de sustancias o medicamentos, hay inmunizaciones recientes o antecedentes de crisis convulsivas. ¿Cuáles son los signos de infección? Para darnos cuenta, por ejemplo, cuando estamos ante una infección por irritación meningia, va a haber signos de hipertensión intracraneal como el papiledema, fontanela abombada y cambios en los signos vitales, ¿no? Otros signos muy evidentes, dependiendo la etiología, puede ser signos de trauma o déficit neurológicos focales. Cuando hablamos de las crisis convulsivas no febriles, puede ser que se haya presentado por primera vez y que sea lo más probable que sea una causa tratable ante una crisis. Hay que hacer un buen interrogatorio y una exploración física adecuada. Tiene que hacer una prueba, una determinación de la glucosa capilar en todos los pacientes que hayan sufrido de crisis convulsivas para determinar si no ha sido secundario a esto. Hay muchas veces la causa es a nivel de desequilibrios hidroelectrolíticos que producen con mayor frecuencia crisis convulsivas en menores de un mes. Otra causa como origen infeccioso, tenemos que analizar o solicitar una biometría hemática completa. Casos que ya tengamos datos clínicos de una meningitis, vamos a poder solicitar la punción lumbar. Alteración del estado de la conciencia va a ser otro del dato clínico característico. Y el periodo postictal va a ser prolongado en los casos que sean de origen infeccioso, ¿no? En todos los casos de crisis convulsivas neonatales también tiene que ser causa origen infecciosa. ¿Cuál es el manejo inicial? Muchas veces estos son de periodos breves y se autolimita. Eso quiere decir que se pasan por sí solos y hay que considerar el diagnóstico del estatus epiléptico, ¿no? Para ver el periodo de una crisis aguda. Por lo general, estas crisis que duran más de 10 minutos son las que van a ser más difíciles de autolimitarse, por lo que son los que con más frecuencia tienden a ser refractarias
y estos no tienen un periodo anticomicales, ¿no? como tal en el tiempo. El manejo inicial del paciente de una crisis convulsiva va a ser, vamos a ver más adelante, tiene que incluir todo lo que es la evaluación del ABC, vía aérea, respiración y circulación, para poder hacer una intervención adecuada. Eso como base para el manejo inicial. ¿Qué hacer cuando es una crisis febril? Esto, por ejemplo, va a afectar de 2 a 5% en todos los niños, con más frecuencia entre los 3 meses hasta los 5 años, ¿no? Tiene un pico de incidencia entre los 18 y 22 meses. Son desencadenadas por la elevación de la temperatura corporal, que es una de las principales etiologías. El riesgo de la recurrencia para los menores de 12 meses es a un porcentaje del 50%, y en los que son mayores de 12 meses tienen un riesgo de recurrencia del 30%. Vamos a diferenciar las crisis convulsivas febriles en dos grandes grupos. La primera, que es una crisis convulsiva febril simple. Esta se va a presentar como un cuadro único, de una crisis única. Va a tener una clínica o una convulsión generalizada tipo clónica o tónico-clónica, y la duración por lo general dura menos de 15 minutos, ¿no? Esta tiene como característica que no recurre en las próximas 24 horas. Vamos a hablar de el segundo grupo, que es la de crisis convulsiva febril compleja. Esta ya dura más de 15 minutos, va a presentar varios otros eventos en el transcurso de las próximas 24 horas y muchas veces son crisis parciales. Cuando hablamos de una primera crisis convulsiva sin una causa aparente, esto por lo general es una de las causas neurológicas más frecuentes en la consulta, en emergencias, en urgencias. ¿Por qué? Porque presenta una primera crisis que puede ser aislada, única, y que muchas veces no se repite de nuevo. Puede ser el debut de un trastorno epiléptico muy definido en el caso ya de algo más severo, ¿no? ¿Qué laboratorios se deben solicitar para hacer un control en general? Electrolitos, el boom, ácido perdón. ¿Qué laboratorios debemos realizar según la clínica que tenga el paciente? Vamos a poder solicitar los electrolitos, creatinina, examen toxicológico, dependiendo si se sospecha o no de algún otro cuadro postictal prolongado. Como base general vamos a pedir la biometría hemática. En el caso de que sea por un agente infeccioso, va a tener alteraciones a este nivel. Y en el caso de que sea menor de 6 meses y sí tiene signos meningios, se va a solicitar lo que es una punción lumbar. Esto para poder para poder identificar el agente causal. En algunos casos se pide de ingreso obtener primero una tomografía de cráneo para evaluar si es que habría o estaríamos ante el aumento de una posible presión intracraneal. Muchas veces la primera crisis no suele ser típica de la epilepsia, se autolimitan y no vuelven a remitirse, ¿no? Más del 50% de los casos no amerita tratamiento y solo en caso de que pueda presentar una recidiva. Hablamos de las convulsiones neonatales. Esto es muy frecuente en los recién nacidos, más o menos en un 10 a 20% de estos pacientes que convulsionan en esta etapa neonatal van a presentar algún tipo de epilepsia a lo largo de su vida. Las principales causas como tal van a ser una hemorragia del sistema nervioso central, encefalopatías hipóxico-isquémicas, infecciones y trastornos metabólicos. Por lo general o más frecuentes son las hipoglicemias, la hiponatremia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Por lo regular estas convulsiones en la etapa neonatal, corrigiendo la causa, se van a ir desapareciendo, ¿no?
La evaluación inicial se tiene que hacer con un electroencefalograma y hacer imágenes como tomografía y resonancia o ultrasonidos de transfontanelar para poder evaluar también algunos otros datos. ¿Qué laboratorios se deben pedir? Una biometría hemática completa, se hacen cultivos a la par de la biometría a nivel periférico, un examen de orina, urocultivo y en algunos casos exámenes toxicológicos. La epilepsia como tal es un tema bastante amplio que me gustaría poderlo revisar también, que lo vean de a poco, ¿no? Estos son, por lo general, están clasificados en sus textos en 4 grupos, ¿no? Todo lo que va a ser los síndromes epilépticos del lactante, con sus propias características, los síndromes epilépticos a nivel de los preescolares, de los escolares y algo ya más complejo cuando ya es el estado convulsivo o cuando ya presenta un estatus epiléptico. ¿Qué vamos a hacer ante un tratamiento como agudo, digamos, o característico de las crisis convulsivas? Primero tenemos que evaluar, digamos, mantener la calma y empezar a controlar el tiempo, como vemos en la imagen, controlar el tiempo que inicia la convulsión y hasta que termina. Principalmente nos vamos a ir a estabilizar la función de todo lo que son los signos vitales con el ABC y vamos a hacer primero protegiendo la cabeza, ¿no? Poniéndolo de costado, girándolo, recostándolo en el suelo, como vemos en la imagen, muchas veces apoyado a lo que tengamos una almohada, una chamarra o algo para que la cabeza no se golpee. Se lo debe colocar al paciente de costado y nunca, esto está evaluado, esto se hacía anteriormente se recomendaba colocar algo para evitar que se muerda la lengua y demás, pero actualmente es mejor no poner ningún tipo de objetos extraños a la boca ni intentar abrirla. ¿Por qué? Porque esto produce una relajación de la lengua que va a permitir que ésta se pueda ir para atrás y pueda obstruir aún más la vía aérea. Entonces, colocándolo de costado y reposando la cabeza sobre una superficie, vamos a evitar, digamos, que se pueda obstruir la vía aérea. Otro dato importante, aflojar la ropa, quitar todo lo que tenga como cinturones, poleras, correas o lo que sea. No tratar de evitar que se mueva. Si ese niño está convulsionando, hay que evitar simplemente que se golpee la cabeza, pero nunca evitar que se mueva. Entonces, no moverle, a menos que esté en algún lugar de peligro, ¿no? Ya que sea que nos encontramos en una carretera, en medio de la calle, en situaciones de riesgo para nosotros y para el paciente, ahí sí se lo puede mover. En el caso de que tenga algo alrededor, sillas, mesas, objetos cortopunzantes, también alejarlo y tenerlo en un espacio, un área libre, ¿no? Luego de evaluar todo lo que es la vía aérea, ventilación y circulación, nos vamos a ir a lo que es la determinación de la glucemia, si se puede con una tira reactiva para poder determinar si se encontraría ante un caso de hipoglicemia, si se puede después del periodo de la crisis determinar o extraer la sangre para poder hacer exámenes generales de electrolitos, de gases, todo lo que es la biometría hemática y poder ver qué otro tipo de infección o alguna otra o agente causal esté provocando estas crisis convulsivas. Si en la tira reactiva nos encontramos ante un caso de hipoglucemia, el manejo inicial va a ser una solución glucosada al 25% a 2 ml kilogramos endovenoso. Una vez que ya está estable, ya se ha pasado el periodo postictal, vamos a ir a la parte de administración de medicamentos anticonvulsivantes, utilizando, dependiendo de la edad del paciente, menores de 18 meses deben ser como la piridoxina a una dosis de 150 miligramos kilogramo y en caso de los recién nacidos a 50 miligramos, ¿no?
Se tiene que, si se repite dentro de los 5 o 10 minutos, repetir una dosis de diazepam, si es que ya ha sido iniciada durante el primer periodo. A los 10 minutos hacer una administración de fenitoína de 10 a 20 miligramos kilogramo IV, máximo hasta 1 gramo, y monitorizar. Si se puede hacer un electrocardiograma y una placa de pulmón, vamos a poder hacer, midiendo siempre todo lo que son los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca y demás. A los 20 minutos vamos a repetir la dosis de diazepam, siempre y cuando teniendo en cuenta evitar el riesgo de depresión respiratoria por la dosis excesiva de diazepam. Y a los 30 minutos vamos a poder administrar otra vez la fenitoína, pero en una dosis más baja, más o menos 10 miligramos kilogramo endovenoso, o en el caso de contar con un fenobarbital a 15 a 20 miligramos IV. Hablando un poco de lo que es traumatismo craneoencefálico en el paciente pediátrico. Recordemos que este traumatismo va a producir una lesión, va a ser producida por una lesión a una acción mecánica de un elemento externo que puede ocasionar daños a nivel de la piel, del cuero cabelludo, del cráneo o de las estructuras intracraneales. Dependiendo del grado de lesión, dependiendo el tipo de trauma, vamos a poder hacer una evaluación. Dentro de la fisiopatología vamos a hablar de lo que es la lesión cerebral primaria y secundaria. Tenemos también lo que es la isquemia cerebral o el aumento de la presión intracraneal. Estas van a ser lesiones secundarias al traumatismo que se pueden producir inmediatamente dependiendo del grado del golpe, ¿no? Del trauma. Cuando hablamos de una lesión primaria y secundaria, vamos a hablar de que se produce un daño a nivel neuronal, de que tiene un trauma directo, de que la lesión secundaria va a atribuir efectos posteriores al trauma como casos de hipoxia, hipoperfusión, citotoxicidad y demás. En el caso del aumento de la presión intracraneal secundaria a un trauma, el cráneo no tiene, los huesos del cráneo no tienen la elasticidad para poder ampliar o moverse, ¿no? Va a producir pequeños aumentos de volumen a nivel intracraneal, y esto va a ocasionar lo que es el edema cerebral, hematomas que a la larga pueden incrementar con el aumento de la PIC, la presión intracraneal, y esto va a ocasionar que también se produzca isquemia, ¿no? Si esto va a persistir en el transcurso del tiempo o en las próximas horas, y dependiendo de la cantidad, se va a producir lo que es la herniación a nivel cerebral, puede haber una compresión del tallo cerebral, deterioro neurológico, llegando así hasta la muerte. A nivel de la isquemia cerebral, vamos a decir que es una de las principales causas de lesión cerebral secundaria, originadas por los mecanismos de pérdida como autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Muchas veces ocasiona vasoespasmos cerebrales de baja presión de perfusión, y muchas veces va a llegar a hacer lo que es la hipotensión arterial y producir la hipertensión intracraneal. Como cuadro clínico, generalmente va a ir dependiendo del tipo de trauma. Es muy importante al iniciar el anamnesis que podamos hacer un interrogatorio adecuado, ¿no? Dependiendo el tiempo de pérdida que se ha tenido o ha cursado con un periodo de pérdida del estado de alerta, si ha tenido esta pérdida del estado de la conciencia, por cuánto tiempo, si ha presentado convulsiones, vómitos, si ha tenido alteraciones del estado de la conciencia, si ha tenido algún cambio de comportamiento en el transcurso de las horas. ¿Por qué? Porque recuerden que un niño no les va a decir que le duele, o no va a decir que hay algo raro, simplemente va a estar irritable, muchas veces se va a presentar con ataxia, y dependiendo si el niño puede o no hablar, al interrogatorio va a poder referir lo que es la cefalea, el dolor de cuello,
y tal vez podrá dar un dato más sobre la anamnesia, ¿no? De cuánto tiempo ha estado inconsciente, si hay algún estado de debilidad de la visión, de las extremidades como parestesias y demás. Recordemos que dentro de la evaluación inicial, el ABC, vamos a aumentar el D y E, ¿no? Que niño que ha recibido un trauma va a ser de la misma manera va a ser manejado de la misma manera que el adulto, ¿no? La evaluación primaria va a ser la estabilización hasta poder realizar los exámenes complementarios en un lugar donde puedan incluirle la evaluación de los signos vitales. Si es que va a presentar casos de bradicardia, puede ser por un incremento de va a presentar hipertensión intracraneal y puede indicar a largo plazo una lesión del cordón espinal. La taquicardia puede ser una respuesta en caso de hipovolemia, puede presentarse casos de hipoxia, de dolor o ansiedad. Al hacer la exploración física, vamos a analizar todo lo que es la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, llegando a pelvis y extremidades, ¿no? ¿Para qué? Para buscar algún dato de inflamación o laceraciones o alguna irregularidad que haya tenido, o pueda presentarse, en el caso de los lactantes, tensión en las fontanelas, ¿no? Si es que tenemos una fractura de base de cráneo, recuerden que va a presentar lo que es el signo característico de los ojos de mapache, que es una equimosis periorbital, o muchas veces retroauricular, que es el signo de Battle. Esto va a ocasionar el hemotímpano, otorragia, otorrea. Muchas veces, dependiendo del compromiso del grado de fractura de base de cráneo, va a tener compromiso con el otorrea del líquido cefalorraquídeo y rinorrea. Hay alteraciones a nivel de las retinas, como el papiledema o las hemorragias. La evaluación del examen neurológico vamos a hacerlo a través de la escala de Glasgow pediátrica modificada, para evaluar las funciones mentales superiores, los nervios craneales, los reflejos motores sensoriales y la función cerebrosa. Para hacer un diagnóstico certero vamos a clasificarlo en dos partes, ¿no? Cuando hablamos de un trauma cráneoencefálico penetrante, esto es poco frecuente en los niños, pero puede darse el caso de se va a presentar o se debe dejar los objetos, no se deben ni retirar ni mover hasta que sean evaluados, porque esto podría causar un mayor daño a nivel del cerebro o de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de un traumatismo cráneoencefálico cerrado, este es el más frecuente, muchas veces por caídas, accidentes de tránsito y demás. Se origina con un golpe principalmente en la superficie o en una superficie plana, y que puede ocasionar desde lesiones a nivel de la piel, del cuero cabelludo, hasta fracturas y daños directos en el sistema nervioso central, como mecanismos de aceleración y desaceleración. Cuando el área del impacto es pequeña, debe haber una laceración también a nivel de la piel y del nivel del área que está comprometido, y puede haber una depresión o fragmentación del cráneo. Por eso también, cuando hay un trauma cerrado, hay que evaluar todo lo que está alrededor de la herida que deja, ¿no? Y otro dato muy importante dentro de la parte del diagnóstico, en el caso de diagnósticos como de traumatismo cerrado y en accidentes de tránsito donde han estado en movimiento, hay que evaluar el análisis del tipo de golpe, si ha tenido algún choque directo, si ha tenido el signo del latigazo a nivel cervical, porque eso también nos va a dar otra pauta para poder hacer un estudio más profundo si es que habría lesiones a nivel cervical o de la columna vertebral.
Para hablar ya del tratamiento, lo principal que tenemos que hacer ante un traumatismo de cráneo encefálico es prevenir y tratar la hipotensión, que se puede presentar muchas veces secundario al trauma, ¿no? Esto tiene que corregirse de inmediato y es necesario utilizar los cristaloides en cargas para volver a reponer lo que es el volumen intravascular. Para prevenir o tratar la hipoxia, vamos a utilizar lo que, dependiendo del grado de compromiso de las vías aéreas, en el caso de una disminución o una ausencia con una disnea súbita o una alteración de las vías aéreas, vamos a hacer lo que es la intubación orotraqueal temprana, ¿no? Para poder hacer una oxigenación y una ventilación adecuadas. En el caso de una hipertensión intracraneal, vamos a utilizar lo que son las maniobras médicas, principalmente para disminuir la presión intracraneal. En los casos de la hipertensión intracraneal, con la elevación a 30 grados de la cabecera, alinear la cabeza con el cuello en una línea media. Por lo general ya se utiliza sedación, hiperventilación para poder utilizar la captación de oxígeno y las concentraciones mayores, ¿no? A 30-35 miligramos de mercurio. El manitol, que se utiliza a 0.51 gramos kilogramo, y soluciones hipertónicas, ¿no? Para poder compensar esto. Estos nos van a ayudar a ganar el tiempo para evitar hacer una herniación, que es lo que tenemos que evitar a toda costa cuando se tiene ese tipo de traumas, y efectivizar una tomografía para poder ser tal vez, si este requiere, un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamientos tenemos que hacer para disminuir la parte de la función cerebral? Esto se ha comprobado que no tiene mucho beneficio a nivel de los esteroides, pero puede presentarse también con hipotermia en los casos de los traumas en los niños, ¿no? Está indicado el uso de la fenitoína como un anticonvulsivante, como una medida profiláctica para poder hacer el uso en pacientes que tengan alto riesgo de convulsión post-traumática, ¿no? En algunos casos se tiene que hacer el manejo neuroquirúrgico, y las heridas externas que tenemos, como heridas en la piel, fracturas y demás, van a ser tratadas a nivel dentro del tratamiento quirúrgico. Dentro de la evaluación inicial tenemos que hacer lo que les mencionaba anteriormente, todo lo que es el A, B, C, D y E, para poder evaluar todos los pacientes con trauma y hacer una evaluación de la escala de Glasgow. Acá les dejo a pantalla completa la escala de coma de Glasgow modificada para lactantes y niños. Esta va a tener la misma valoración en la respuesta ocular, motriz y verbal, pero dependiendo de la edad. Si es en niños mayores de 1 año, vamos a tener la de la primera columna, que es esta, y en el caso de los niños menores de 1 año, vamos a poder analizarlos con esta. Más que todo a nivel de la respuesta verbal, vamos a analizar si balbucea, si llora consolablemente, si llora persistente, si solo se queja y gruñe, o si no tiene ninguna respuesta, evaluando así también los 15 puntos de Glasgow. Y por último vamos a hablar de lo que es la meningoencefalitis infecciosa. Esta está dentro de la parte de neurología, ya que es una infección a nivel del sistema nervioso cerebral, que está causada principalmente por fiebres asociadas a síntomas y signos neurológicos, ¿no? Estas infecciones pueden ser difusas, pueden ser focales, puede dar desde una encefalitis hasta una meningitis, que son algunos ejemplos de infecciones difusas. Acá tenemos este cuadro que lo vamos a ver imagen completa, pantalla completa. La incidencia de la meningitis bacteriana va a ser más frecuente en los niños de 3 meses hasta los 8 meses de edad.
Tiene como factores de riesgo aquellos que no han sido vacunados, que viven en hacinamiento, que los factores económicos son bajos, que no tienen limitaciones a los servicios de salud, pero también que puede haber una fuga de líquido cefalorraquídeo a través de alguna de las barreras mucocutáneas como causas congénitas o adquiridas. Dentro de la etiología va a depender del grupo etario. La mayoría de las meningitis bacterianas van a ser causadas por Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes y otros microorganismos gram negativos. Y a partir del mes de edad se puede considerar lo que es el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis como agentes causales de la meningitis bacteriana. Para hablar de la fisiopatología, recordemos un poco que esta va a ser como un resultado de la diseminación hematógena del microorganismo, porque va a haber colonizaciones de las bacterias a nivel de la nasofaringe. Las bacterias van a tener un acceso hasta el sistema nervioso central por contigüidad. ¿Qué quiere decir esto? Que episodios o casos de que el paciente haya tenido sinusitis o otitis media puede ser una vía por contigüidad, o en el caso de una vía directa, en el caso de una fractura de cráneo. La inflamación secundaria se va a dar más que todo a nivel del edema cerebral citotóxico, vasogénico y a nivel intersticial como una hipertensión intracraneana o alteración del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Hablando de las meningoencefalitis virales, vamos a decir que esta es una de las principales o una de las más comunes afecciones del sistema nervioso central, ya que esto va a ser como un agente causal dependiendo del grupo etario, ¿no? En los menores de 1 año se indica que tiene mayor incidencia. Para la etiología vamos a mencionar que los enterovirus y los virus herpes simples tipo 1, 2 y 6, Epstein-Barr, varicela zoster, citomegalovirus y parotiditis, sarampión, influencia, adenovirus, rabia y el arduvirus. Estos van a ser principalmente los de mayor etiología a nivel de las meningoencefalitis virales. Como fisiopatología también vamos a tener lo que son las causas primarias y posteriores a una infección, que estas se van a dar principalmente porque como una inflamación, una encefalitis primaria que va a llegar directamente al sistema nervioso central a través de un torrente sanguíneo que ya está infectado por las células endoteliales y que van a llegar hasta el cerebro. Muchas veces se puede presentar con un trastorno retrógrado por las neuronas, si estas han tenido alguna infección por herpes virus o por poliovirus, ¿no? Que también van a poder alterar a nivel cerebral. Estas pueden ocasionar la muerte y muchas veces están asociadas a lo que es el edema cerebral, y el aumento de la presión intracraneal van a ocasionar mayor daño a nivel celular. Para el cuadro clínico tenemos que otra vez analizar todo lo que son los riesgos, ya sea antecedentes de vacunación, si ha habido antecedentes de infecciones respiratorias o gastrointestinales, y dependiendo de la edad del paciente vamos a poder obtener datos más subjetivos. Por ejemplo, la cefalea, la rigidez en la nuca y la irritación meningia son datos más que todo característicos en los niños mayores de 18 meses. La fiebre, el vómito y la hipotermia, más el cambio mental como irritabilidad, letargo, somnolencia, coma y demás, acompañados de ataxias, convulsiones, déficit neurológico, ya van a tener un compromiso motor y sensitivo. En los neonatos como tal no tienen signos específicos, pero ya nos da una idea también de acuerdo a lo que vamos a ir estudiando, ¿no? La evaluación de los signos, principalmente hay que hacer un análisis de todo el examen físico, evaluar todo lo que es la oximetría de pulso. Nos vamos a enfocar un poco más en la vía respiratoria, viendo la función
la frecuencia respiratoria, si es que habría algún dato de insuficiencia respiratoria aguda. A nivel hemodinámico y neurológico vamos a poder analizar también. Dentro de la exploración física hay que determinar si es que no ha habido alguna infección como un exantema previo, petequias o púrpuras que son causadas por lo general por virus o bacterias. Si es que en las mucosas no habría lesiones vesiculares a nivel oral, ya estaríamos hablando de un herpes tipo 1. Y en el caso del sistema nervioso, evaluar el estado principal de los movimientos anormales de la posición, si habría convulsiones, papiledema, a evaluar principalmente el Glasgow, la respuesta pupilar y si ya tiene datos de focalización, también estaríamos ante un agente etiológico como es el herpes virus tipo 1. Cuando hablamos de la meningoencefalitis infecciosa, decíamos que este es otro de los principales causas de fiebres asociados a síntomas neurológicos, que puede ser difusos o focales, y puede ser uno de los principales causantes de meningitis y encefalitis, ¿no? Por lo general, los pacientes que ya tienen inflamación del parénquima cerebral a nivel de las meninges, se los considera o se los llama meningoencefalitis como tal. Para poder hacer el diagnóstico, tenemos que hacer una punción lumbar a todo paciente que nos haga sospechar de una meningoencefalitis. ¿Cuáles son las contraindicaciones inmediatas para no realizar esto? Si se sospecha de que esta tiene hipertensión intracraneal, si hay signos o síntomas ya a través de una tomografía y demás de una herniación cerebral o parálisis del tercer y cuarto nervio craneal, para poder corroborar, digamos, de que habría un deterioro del estado, ¿no? Otra contraindicación va a ser el estado de shock en pacientes que no se pueden colocar en la posición adecuada para una punción lumbar o que ya tengan algún compromiso cardiovascular. A nivel del lugar de la punción, que tuvieran alguna infección cutánea o alguna infección mayor, que no se pueda realizar la punción lumbar. Y en el caso que por laboratorios estemos ante una trombocitopenia menor a 20.000 plaquetas. Esta puede llegar a ser una contraindicación relativa dependiendo también del estado y el compromiso general del paciente. El tratamiento. Dentro del tratamiento vamos a mencionar principalmente que no se debe retrasar. Es importante considerar la edad que tiene el paciente para determinar qué tipo de agentes etiológicos estaríamos hablando, qué otros antecedentes previos tiene ante esta patología y los resultados que tiene todos los exámenes, ¿no? Las complicaciones tempranas que se presentan en la meningoencefalitis son un edema cerebral, la hipertensión intracraneal, hidrocefalia, isquemia cerebral, trombosis, vasculitis, crisis convulsiva y alteraciones focales. Estas van a poder determinarse de acuerdo a la clínica, pero también vamos a destacar que hay que pueden cursar con algún caso de hiponatremia o que tienen baja osmolaridad sérica, y en pacientes más graves ya podemos considerar aquellos que presentan shock, aquellos que ya tienen alteración del estado de la coagulación y que presentan anemia. Como complicaciones un poco menos frecuentes vamos a poder evidenciar lo que es la ventriculitis, higromas, empiemas o abscesos cerebrales. El pronóstico para los pacientes que han tenido encefalitis viral puede tener un curso benigno y un buen pronóstico, pero una encefalitis herpética por lo general causan la muerte, y en el caso de aquellos que sobrevivan tienden a tener un 70% de daños o secuelas neurológicas. En el caso de las meningitis bacterianas, vamos a decir que hay pacientes que fallecen, más que todo en un rango de un 75%, y en aquellos que llegan a sobrevivir tienden a tener
bastantes secuelas o daños neurológicos posteriores e importantes, más que todo en aquellos casos que hayan tenido alguna infección por el Streptococcus pneumoniae. En aquellos pacientes que han llegado a cursar con la meningitis bacteriana y tienen secuelas como la sordera, es uno de las secuelas más frecuentes, ¿no? Con un 30% más o menos. Esta sordera puede ser unilateral o bilateral, dependiendo del grado de afectación. Hay muchos casos en los que como secuela se tiene en cuenta alteración o disminución del coeficiente intelectual, y con menos frecuencia trastornos del aprendizaje, hidrocefalia y espasticidad permanente. Bueno, con esta parte hacemos un hincapié a todo lo que es la parte de neurología, esperando que revisen un poco más todas aquellas cositas que faltaban profundizar para que les puedan ayudar en cuanto a lo que es el diagnóstico y la diferenciación de estas 3 enfermedades que hemos visto en la unidad de neurología. Gracias y los vemos en el próximo módulo.